Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el programa que ve hacia adelante. Soy Efrén Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un programa más de El futuro de todo. Vamos a platicar con la doctora Liliana Pardo, a quien le damos aquí la más cordial de las bienvenidas a El futuro de todo. Sí, bueno, decirte primero que yo soy microbióloga de formación y luego biotecnóloga. Entonces, en esto de la microbiología, pues me incliné mucho por el estudio de las bacterias y una de mis líneas de investigación es justo eso, salir al mar en cruceros oceanográficos a bordo del buque Justo Sierra de la UNAM en el Golfo de México, y ahí es donde exploramos hasta 4,000 metros del fondo del mar, y las muestras que sacamos de ahí, tanto de agua como sedimento, pues que están pues plagadas de bacterias, y muchas de esas bacterias son súper benéficas, primero para los océanos, segundo para el planeta, incluido todos los seres vivos como es el ser humano, y tercero que también se pueden utilizar a nuestro favor, ¿no? Al favor del ser humano, que es tratando de descontaminar los océanos, descontaminarlos de hidrocarburos y descontaminarlos de plásticos. Como bien dices, el PET es uno de los más abundantes y pues se han encontrado bacterias que pueden degradar el PET, pero no solo el PET, sino muchos tipos de plásticos, incluido el poliuretano, el polietileno, el poliestireno, bueno, una gran cantidad de plásticos. Que hemos de decir, o sea, a favor del plástico, que fue uno de los grandes descubrimientos, me imagino que de los 50s o de los 40s, con la Segunda Guerra Mundial, los contenedores para alimentos, sobre todo, ¿no? Y para refrescos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente son muy benéficos para para el uso y el consumo de ciertos productos, pero son muy contaminantes. Al final de cuentas es petróleo, es hidrocarburo. Bueno, en realidad lo que dices es muy cierto. Fue el boom, ¿no? Después de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue realmente una materia prima que impactó el planeta y hubo muchos beneficios, los sigue habiendo. El gran problema es su degradabilidad, es decir, que pueden permanecer en el planeta por miles de años. Y esto, obviamente, al producir cada vez más y más y más, se va acumulando. Entonces, pues, lo vuelve un problema, ¿no? Latente para el planeta. Sin embargo, no todos vienen hidrocarburos, la mayoría sí, pero ahora se está trabajando mucho con bioplásticos también, para justo hacer pues menos contaminante esta materia prima. Pero sigue siendo, aunque sea menos contaminante, sigue contaminante. O sea, si la cantidad de... Somos muy salvajes los seres humanos, desechamos estos contenedores que al final de cuentas llegan al mar. Y ahí están, a la vista de todos, las cantidades impresionantes de producto metálico y por supuesto plástico que desechamos los seres humanos en los océanos. Sí, o sea, es algo impresionante. Hay islas completas de plástico, por mencionar la más grande, que es la isla del Pacífico Norte, donde pues las dimensiones son 2 veces el tamaño de Francia. O sea, con eso te puedes imaginar, está flotando, 2 veces Francia flotando en el medio del Pacífico. Esa es la más grande, pero no solo es la única, o sea, también hay una en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, en el Pacífico Sur, en el Índico. En cada mar existen islas de plásticos porque las corrientes, las corrientes del mar pues van haciendo sus remolinos y los van agrupando, ¿no? En ciertos lugares en los océanos. ¿Y no tienen alguna aplicación tal cual como islas? Bueno, pues sí, o sea, incluso llegan a ser como unos ecosistemas, ¿no? Como extraños, porque ahí también los peces se resguardan, pero claramente
pues son tóxicos, o sea, al tener fotooxidación, que es lo que les causa la luz solar, lo que hace es que se van desprendiendo partículas tóxicas que pueden afectar también a los peces, a las esponjas, a todas las algas, a todo lo que vive ahí. Entonces, de alguna manera sí les da, por ejemplo, cierta protección, pero también es una protección engañosa. Ya te entendí. Yo creo que todos te entendemos lo que estás diciendo. Ahora, esto, me imagino que alguien ha buscado, aparte de lo que ustedes están desarrollando, algún tipo de remedio para estas islas y para toda esta contaminación. Pero el que encuentren ustedes productos biológicos de grandes profundidades, bacterias, a grandes profundidades de los océanos, que puedan ser aplicables para el bienestar humano y además para la descontaminación o la absorción o la, no sé cómo le puedes llamar, la eliminación de le llamamos biodegradación. La biodegradación de esta terrible peste en que se ha vuelto el plástico una vez que ya lo desechamos pues espantosamente a los océanos, ¿no? Sí, una de las grandes ventajas de las bacterias que nosotros trabajamos es que son marinas, es decir, ya están acostumbradas a vivir en el mar y por millones de años a comerse los hidrocarburos, es decir, el petróleo. O sea, el petróleo, bueno, el Golfo de México, como sabemos, es un mar que tiene mucho petróleo, porque desde que se formó en el Jurásico, pues hubo las condiciones necesarias para que en las profundidades de ese mar hubiera petróleo. Entonces, estas bacterias están acostumbradas, naturalmente se han seleccionado para justo comer el petróleo. Entonces, el que tengamos bacterias marinas que hagan esto y el petróleo, como bien dijiste tú, los hidrocarburos son la materia prima de la gran mayoría de plásticos, pues lo que nos hace es tener ahora bacterias que se pueden comer el plástico, no solo el petróleo. Entonces, el que se hayan aislado del mar, pues les da mucha ventaja, porque están acostumbradas a vivir en alta concentración de sal, ¿no? A ciertas temperaturas, etcétera. Típicamente la duración en el mar de la contaminación, es decir, cuando tú tiras todos estos tipos de productos plásticos a los mares o a los océanos, ¿cuánto tiempo tarda la naturaleza por sí misma en degradar a estos productos y reabsorberlos? ¿100 años, pues, 200 años? Depende, yo creo que depende. Por ejemplo, una colilla de cigarros, 5 años. Una botella, 100 años. Un plástico más grande como una red de pescador, 1000 años. Y así, ¿no? Pero súmale todo. Como que te digo, no es la cantidad de años que se tardan en degradar, sino la acumulación del plástico, que cada vez es más y más. Y claro, todo el plástico que compramos, cualquier botella de agua que uno compra en la tienda o en el súper, pues normalmente va a ir a parar al mar. Porque claramente no hay esta parte del reciclaje, ¿no? El reciclaje siempre es como el 12%, pero el resto va a parar a los vertederos y eventualmente al mar. Entonces más bien es la acumulación de que no para la producción y sigue y seguimos pues contaminando. Ahora, esas maravillas de bacterias que ustedes encontraron a los 4,000 y pico de metros de profundidad en el Golfo de México, me dices, ¿verdad? Uh-huh. Ahí, por supuesto, hay profundidades impresionantes en el Golfo de México. Tienes aplicaciones para la salud humana. ¿Qué aplicaciones le están encontrando para la salud humana? Pues mira, eso también es súper interesante. Eso no lo hago directamente yo, pero sí en colaboración con otros colegas del Instituto de Biotecnología, donde se están encontrando nuevos antibióticos. Pero mis bacterias, las bacterias de mi grupo de investigación sirven ahora para otro tipo de investigaciones. Y en este caso se han encontrado diferentes tipos de antibióticos, también diferentes tipos que les llaman surfactantes, que se pueden utilizar para la industria alimenticia, y es como una gama de metabolitos que le llaman, que producen las bacterias que pueden servir para el uso humano.
Esos surfactantes que nos platicas, a ver, ponnos ejemplos para que el público, sobre todo los empresarios, tomadores de decisiones, inversionistas, nuevos empresarios, ¿no? Los pequeños y medianos, puedan darse una idea de dónde puede haber aplicaciones nuevas para poder invertir. Vamos a dejar esta pregunta que le hago a la doctora Liliana Pardo para responderla en la segunda parte de esta charla. Pero antes, 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Está con nosotros la doctora Liliana Pardo y seguimos con ese tema apasionante, tan interesante que platicamos con ustedes. Esos surfactantes que nos platicas, a ver, ponnos ejemplos para que el público, sobre todo los empresarios, tomadores de decisiones, inversionistas, nuevos empresarios, ¿no? Los pequeños y medianos, puedan darse una idea de dónde puede haber aplicaciones nuevas para poder invertir. Claro, mira, por ejemplo, en la industria petrolera, los surfactantes se utilizan mucho para, por ejemplo, limpiar zonas contaminadas. Y lo que hacen los surfactantes es justo disgregar el petróleo, que es un crudo, pues a veces como 20,000 componentes distintos, disgregarlos en pequeñas gotitas para que sean más biodisponibles, para que puedan sedimentarse, etcétera. Esa sería una aplicación. Otra aplicación puede ser en detergentes, ¿no? Se utilizan para poder dar esta parte de la formación de espuma, ¿no? Del detergente también. Y también, bueno, las bacterias lo producen porque tienen enzimas que lo producen, que son unas proteínas, ¿no? Que están también, pues, especializadas para hacer este tipo de producción de metabolitos. Y de ahí salen los biodetergentes. Y de ahí salen los biodetergentes, exactamente, ¿no? Nosotros también en biotecnología, en el instituto, patentamos enzimas, que en este caso pueden ser las lipasas y las esterasas, que justo se utilizan para los detergentes, ¿no? Para que tengan una parte bio y sean menos contaminantes. Qué bárbaro, esto está bárbaro. No sé si ustedes, amigos, lo logran captar, pero es lo que necesitamos. Estas son las soluciones para poder hacerle frente al cambio climático. O sea, el combate al cambio climático es con acciones como las que nos está diciendo la doctora, no es con únicamente la firma del convenio EDT, ¿no? Esto tiene que ser con acciones concretas. Y muchas empresas mexicanas que estoy pensando, que tengo en mente, de las gigantes mexicanas, no se diga de las extranjeras, deben de estar ya pensando en desarrollar esto, incluyendo la industria petrolera. Las grandes industrias petroleras como British Petroleum, las por supuesto las de Medio Oriente, Shell, y por supuesto aquí Petróleos Mexicanos puede especializarse en otro tipo de actividades en vez de estarle rengueando por inversiones que no van a rendir fruto. Aquí lo que tú me estás diciendo es extraordinario. Por ejemplo, para darle mantenimiento a las plataformas petroleras se requiere mucho detergente. Pueden utilizarse este tipo de bacterias. Sí, absolutamente. Creo que es uno de los grandes campos poco explorados, ¿no? Que la industria petrolera ha hecho, y realmente creo que es porque pues hay usos y costumbres, ¿no? Hay por ejemplo, se usan surfactantes químicos, ¿no? Que son producidos químicamente, pero que son tremendamente contaminantes para la flora y la fauna marina.
Entonces, cuando hay, por ejemplo, extracciones, ¿no?, de pozos petroleros, y hay contaminaciones, pues usan este tipo de surfactantes, lo cual hace pues catastrófico el asunto. En vez de ayudar, pues obviamente pues perjudica más, ¿no? Y al tratarse con un biosurfactante, lo que uno asegura es que esto es menos dañino para las especies que ahí viven. Entonces, como tú dices, es un ganar-ganar. Es una cuestión viendo pues obviamente los empresarios, pero también la salud del planeta. Bueno, imagínate, en los últimos años nada más, en los últimos 6 años, han tenido varias fugas de petróleo en las plataformas marinas de petróleos mexicanos. Ahí es donde se puede atacar mucho esa fuga para que no contamine todo el Golfo de México, todo el Caribe, este tipo de hidrocarburos que se fugan a través de la compensación con estos surfactantes, ¿no? Sí, y no solo los surfactantes, sino las mismas bacterias después utilizan, o sea, los surfactantes lo que le hacen al petróleo es que se le llama más biodisponible, que lo que quiere decir es que las bacterias pueden comérselo. Y entonces, una vez que las bacterias pueden introducirlo, ahora lo degradan y lo mineralizan, lo cual se convierte en CO2 y agua. Entonces esto hace como una gran máquina, o sea, una máquina no perfecta, una máquina microscópica perfecta para poder degradar una contaminación tan grande que son los hidrocarburos, ¿no? Entonces esta parte no solo producen los surfactantes, sino además terminan comiéndose el petróleo y degradándolo a agua y CO2. Ahora, explíqueme una cosa nada más por mi insapiencia, vamos a llamarle así, ¿no? Sí, a lo mejor soy muy técnica, pero está interesantísimo. Claro que está súper transparente lo que nos estás diciendo, pero, a ver, una bacteria de esta naturaleza que vive a profundidades de 4.000 metros, cuando la traes a la superficie, al mundo terrestre o al mundo de la superficie marina, puede vivir, puede respirar, o no se ve afectada en su forma de vida para poder actuar en nuestro favor. Bueno, es una excelente pregunta la que haces. En realidad, las atmósferas que hay a 4.000 metros de profundidad son tremendas. Eventualmente, cuando el nucleador, así se llama, o la roseta, los equipos que llevamos en el barco que tienen un cable de 4.000 metros, empiezan a subir, claramente muchas van a reventar, porque al haber el cambio de presión atmosférica se explotan. Pero muchas no, muchas tienen las condiciones para vivir allá abajo y vivir arriba. Entonces son estas las que que nosotros terminamos utilizando. Pero no solo eso, también quiero decirte que hay técnicas muy poderosas, como la metagenómica, que lo que hace es que ya no nos traemos los organismos vivos, las bacterias vivas, sino que nos traemos solo su DNA. Y al traernos solo su DNA, nosotros ya en el laboratorio podemos reconstituir, por ejemplo, enzimas o cosas que nos estén ayudando para degradar el petróleo más específicamente. Entonces contamos con las que pueden sobrevivir y las podemos cultivar, pero también tenemos como todo ese tesoro que es el DNA del fondo del mar. O sea, así como hay granjas piscícolas, se pueden hacer también granjas de bacterias de esta naturaleza aquí cerca, digamos. Otra vez pienso, porque acabamos de hablar antes de comenzar la entrevista, de Ensenada, pero se puede hacer en cualquier otro puerto, ciudad del país, de las costeras, y ahí se pueden poner plantas piscícolas de este tipo de bacterias para desarrollarlas, tanto para la generación de medicinas como para el tratamiento de sustancias que combatan la contaminación. Sí, o sea, se pueden hacer donde quieras, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en el Instituto de Biotecnología tenemos una zona se llaman fermentadores, y es ahí donde nosotros producimos a gran escala las bacterias. Esas bacterias posteriormente se pueden transportar a donde quieras. Entonces, realmente no necesariamente lo tienes que hacer en el mar o cerca del mar,
sino las industrias de productoras de bacterias pueden estar en cualquier lugar. Y bueno, solo se necesita gente que sepa cómo crecerlas, ¿no? Y que tenga la maquinaria que se requiere. Sí, no, recuerdo ahorita, claro, me estoy rebajando de tema, pero en la época, si no mal recuerdo, del profesor Jan González, hace muchos años, él invirtió en una planta de truchas en la zona de Lerma y tenían desarrollo de truchas ahí. Se llamaba así, precisamente pasabas por ahí por Lerma y se llamaban Las Truchas. Y era una zona donde había plantas piscícolas, donde se cultivaba la trucha, no me acuerdo qué tipo de trucha, pero salían muy bien ahí las truchas, ahí sin mar, sin nada, en plena zona de gran altitud para una trucha muy sana, muy buena, fría, como es en la zona del Valle del Lerma, ¿no? Bueno, yo de truchas no sé nada, pero me refiero, así como la trucha, así te puedes traer para acá o en otras zonas del país, te puedes llevar estas bacterias o el DNA para poderlo aplicar a nuevas sustancias que se desarrollen para medicinas humanas o para digamos, eliminación de hidrocarburos o limpieza en general de desperdicios del ser humano, ¿no? Sí, bueno, lo que te quería comentar es que yo no sé de truchas, pero en el instituto sí hay gente que trabaja con camarón y justo lo que hacen es utilizar las bacterias para poder tener una microbiota que le llaman, que es... ¿Cómo es la palabra? ¿Cuál es la palabra, perdón? Perdón, microbiota, que es algo que está muy de moda. Son las bacterias que están y viven en nuestros intestinos, en el estómago, tanto de humanos como de camarones, como de ratones, como cualquier, casi todos los seres vivos. Exacto. Entonces, lo que hacen es, con esas bacterias que son benéficas, lo que pueden hacer es que los camarones se enfermen menos. Y me imagino que es para casi toda la comida marina, que se enfermen menos cuando están justo en granjas, ¿no? Como esto que mencionas de las truchas, los camarones también que están en granjas, y eso, a veces el hacinamiento hace que haya muchas enfermedades, ¿no? Y el hecho de usar bacterias y sus componentes como comida para esos camarones hacen que sean mucho más resistentes y tengan menos enfermedades. Así Entonces, es. bueno, las bacterias se pueden... En conclusión, las bacterias tienen muchos fines, muchos utilizan, ¿no? Muchos usos. Es fantástico lo que nos estás diciendo, me estoy quedando así atónito. Yo imagino que algunos de nuestros amigos del auditorio también, es decir, pensar que la nueva medicina, que ya por supuesto conocíamos que venía de la nueva biotecnología médica, ya le estamos encontrando una vertiente muy interesante a través de estas bacterias que pueden ser utilizadas para generar medicinas para el ser humano o componentes de alimentos que sean mucho más saludables para el ser humano también. También, incluso hay cosas realmente impresionantes. Por ejemplo, se liga mucho las bacterias de nuestro microbioma humano a la depresión. Si uno tiene cierto tipo de bacterias, puede ser que eso sea uno de los motivos de depresión o de autismo o de obesidad. O sea que hay bacterias especializadas que pueden tener las personas sanas y que se están utilizando justo para revertir ese tipo de enfermedades. Es decir, que al obeso, que es obeso por naturaleza, porque así es su DNA, le puedes inyectar estas, o sea, con los nuevos disparadores como los de la diabetes, le puedes disparar estas bacterias para compensar y disminuirle por lo menos en cierto porcentaje la obesidad. Sí, algo así están haciendo, justo haciendo un equilibrio entre ciertas bacterias que se han visto que tienen las personas delgadas, ¿no? Y otras que también ayudan para digestión, etcétera, etcétera. Entonces sí, es una de las aplicaciones, y es como lo que tú decías, la medicina casi especializada, ¿no? La medicina para cada persona, ¿no? Eso también es muy importante. Lo tenemos que trabajar dentro del TEMEC, y esto nos va a ayudar muchísimo para que no nos reclamen en la parte de la farmacomedicina mexicana.
no solamente en la farmacomedicina, en la parte de las medicinas genéricas, sino también en la farmacomedicina innovadora, donde podamos innovar, crear medicinas, por ejemplo, con estas bacterias de las que nos platica nuestra entrevistada, y que se pueden generar con ellas medicinas para el ser humano. Como esto, entonces hay muchos temas más que vamos a ir platicando con ustedes y apartándonos de lo del tema de los aranceles, porque francamente hay mucha información, muchos especialistas que se están concentrando nada más en ese tema. Le agradecemos mucho a la doctora Liliana Pardo por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo de ese tema francamente tan interesante. Si usted quiere conocer más de la doctora Pardo, de lo que está haciendo ella de investigaciones, ella tiene una página precisamente como investigadora marina especializada en biotecnología de bacterias y enzimas marinas. Aquí se las dejamos a ustedes. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo, en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.